Nos queda por analizar la cuestión, el nuevo instituto que se prevé con la reforma de la ley 23.057 en el artículo 51 del Código Penal, algo muy novedoso, algo que estaba previsto en otras legislaciones comparadas, y que además en aquel año, en el año 1984, este artículo 51 no solo constituyó una novedad muy auspiciosa, sino que además se reguló en el artículo 51 una serie de prohibiciones de informar antecedentes favorables o eventualmente desfavorables, y la caducidad, precisamente respecto a los antecedentes desfavorables, la caducidad de los registros de sentencias condenatorias, y se lo hizo en un artículo que antes preveía una agravante específica para la declaración de reincidencia. El artículo 51 anterior a la ley, del 84, preveía una agravante específica para el caso de primera reincidencia y segunda, y una agravante específica aún mayor para el caso de tercera reincidencia. Esto sin perjuicio de la prohibición de la libertad condicional para el reincidente y de la norma del artículo 52. Se suprimió esa agravación específica y en su lugar se reglamentó, se reguló lo que se conoce, digamos, con el nombre de caducidad de los registros penales, que en realidad apuntó, o sea, tiene que ver también con la época, ¿no? Básicamente apuntó a terminar con dos o tres cuestiones que hoy probablemente los más jóvenes no la conocen, pero que esto era muy común antes de la reforma. Una tiene que ver con el estigma que representaba cualquier antecedente, favorable o desfavorable para una persona, porque el estigma lo seguía de por vida. Uno quería buscar un trabajo, tenía que pedir un informe de antecedentes y le salía que había sido sobreseído en una causa por un delito patrimonial, un delito sexual o por un delito contra la propiedad, y ya ese solo hecho para el empleador pasaba a ser un motivo de sospecha. En segundo lugar, veníamos de una época muy complicada, el terrorismo de Estado, una época donde se gobernó a través de los servicios de inteligencia estatales, paraestatales, de los grupos de tareas estatales, paraestatales, donde abundaban las detenciones sin formación de proceso, donde todo se hacía en función de supuestos informes de estos organismos estatales y paraestatales, al estilo arrepentidos truchos, ¿no? Como los que hay ahora, y como los que hubo en estos últimos años, ¿no? Se construyen causas en función de datos que no tienen ninguna verificación objetiva, sino al solo dicho de un agente de inteligencia. Lamentablemente, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque los principios de nuestra Constitución buscan transparencia. La transparencia es que a los ciudadanos culpables se los investigue con los métodos del Estado de Derecho, se los juzgue con los métodos del Estado de Derecho y se los condene en la forma que prevé el Estado de Derecho. No hay que apelar a ninguna cuestión reñida con la ética y con la ley. Y mucho menos hay que cometer delitos para investigar otros delitos, ¿no? Cometer delitos es construir causas, es inventar testigos, es fabricar arrepentidos. Pero en la época del proceso fue algo tremendo, y fíjense que incluso el propio presidente Alfonsín, cuando él eleva el proyecto respecto a este artículo, en el mensaje de elevación dice: se introduce, a pesar de lo limitado de esta reforma, un nuevo texto del artículo 51 destinado a evitar uno de los males característicos de nuestra vida jurídica en los últimos años, dice Alfonsín: el etiquetamiento de las personas. No se prohíbe la existencia de registros, que además de ilusoria puede resultar perjudicial, pero sí se prohíbe que cuando esos asientos dejen de ser legalmente útiles, se informe, es decir, se deje de informar en base a ellos. Es decir, que por un lado, la previsión del artículo 51 evitaba apuntar el estigma, evitaba apuntar el etiquetamiento, evitaba a dejar atrás una práctica del pasado propia del terrorismo de Estado, y también procuraba
procuraba y compatibilizaba la norma del 51 con la nueva regulación del artículo 50, que consagraba la prescriptibilidad de la reincidencia, ya que la pena sufrida con anterioridad no se iba a tener en cuenta cuando hubiera pasado un tiempo igual al de la condena que le había impuesto, que no podía ser inferior a 5 ni mayor de 10 años. Fíjense que paradojalmente el término de 10 años va a ser un término concordante, porque 10 años es el plazo máximo dentro del cual puede tomarse en cuenta una pena sufrida a los efectos de declarar la reincidencia. 10 años es el plazo máximo dentro del cual puede eventualmente impedirse una segunda condena condicional, en el artículo 27 del Código Penal. Y 10 años va a ser el plazo máximo que establece el artículo 51 respecto de la prohibición de informar sentencias condenatorias desde su extinción, la extinción de la sentencia, si es condena condicional, o de la pena, en el caso de penas privativas de la libertad o penas de multa e inhabilitación, el plazo máximo por el cual los registros podrían informar esas condenas también va a ser 10 años. Una coincidencia simétrica, plena, de un plazo que tiene efectos jurídicos relevantes en el sistema actual y que además, como vamos a ver, tiene una incidencia importante en la determinación del sistema de pena única, derivada de los problemas que plantea la revocación de la condena condicional, la unificación de penas, los problemas de revocación de libertad condicional, unificación de penas, etcétera, concurso de delito, unificación de penas o de condenas, etcétera, etcétera. El artículo 51 establece una prohibición de informar de todo ente oficial que lleve registros y establece la caducidad de los antecedentes de todo ente oficial que lleve registros. Y cuando hablamos de los entes que están obligados a cumplir con esta prohibición de informar, estamos hablando de cualquier ente oficial, nacional, provincial, hasta eventualmente municipal, que lleve registro. No estamos hablando de un registro como institución, estamos hablando que lleve registros, es decir, una acepción amplia, registros con minúscula, es cualquier anotación, cualquier libro donde se anota algo. De modo que no se puede informar nada que conste en un registro, dentro de los plazos que establece la ley, no se puede informar, caducan los registros, caducan a todos los efectos. Y cuando hablamos de registro no solamente hablamos en el orden nacional del Registro Nacional de Reincidencia, de estadísticas criminales, no solamente hablamos en el orden provincial de los registros que llevan las distintas fuerzas represivas, los registros prontuariales, hablamos también de los registros que llevan los juzgados. Los protocolos de juzgados son un registro. Por lo tanto, no se puede reemplazar la prohibición de informar con un testimonio certificado sacado de un protocolo de sentencia de un juzgado, porque la norma es clara, contundente. No pueden informar, caducan a todos los efectos, ni a un solo efecto, salvo las excepciones que prevé el artículo 51, pueden informarse las cuestiones que vamos a tratar ahora, y esta obligación, esta prohibición de informar, le cabe a cualquier ente oficial que lleve registros de cualquier naturaleza. Bien, ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece, en primer lugar, que todo ente oficial que lleve registros penales tiene prohibida la información en 3 grandes supuestos. Primero, en procesos que hayan terminado con un sobreseimiento. Segundo, en procesos que hayan terminado con una sentencia absolutoria. Y tercero, tampoco puede informar detenciones que no provengan de formación de causa. Es decir, 3 casos claros donde el registro tiene prohibido informar. Y no estamos hablando de condena, estamos hablando de antecedentes favorables. Es decir, no puede informar si una persona fue sobreseída, no puedo informar si el proceso terminó con sentencia absolutoria y mucho menos puedo informar una detención que no provenga de formación de causa. Por contrario, sí puedo informar detenciones que provienen de la formación de causa dentro de ciertos tiempos y puedo informar, obviamente, sentencias condenatorias dentro de cierto término. Pero no puedo informar detenciones
ni procesos que terminen con absolución o absolvimiento, ni detenciones que no provengan de formación de causa. En este último caso existen dos excepciones, que obviamente, si se materializara la prohibición de informar, estaría perjudicando a la propia persona detenida sin formación de causa. Es decir, en estos casos sí procede la información cuando se está tramitando un habeas corpus, en donde el que desapareció o el que no se encuentra o el que está detenido ilegalmente o sin causa es la propia persona, o en aquellos supuestos en que el propio detenido sea víctima de un delito. Allí sí puedo, obviamente, informar porque estos dos supuestos de información están previstos para los casos de detenciones que no tengan formación de causa en beneficio o en favor de la propia persona. En tercer lugar, el Código Penal establece que tampoco podrán informarse las sentencias condenatorias porque el registro dentro de ciertos plazos. Porque, dice el Código, el registro de sentencias condenatorias caducará a todos los efectos cuando hayan operado una serie de términos según el tipo de sentencia condenatoria o de pena que se trate. Y establece claramente los supuestos. No se pueden informar las condenas condicionales pasados 10 años de la sentencia condenatoria. Es decir, que después de transcurrido 10 años de la sentencia, artículo 27, para las sentencias condenatorias, las condenas condicionales, no podrá informarse la condena condicional. Este plazo de 10 años coincide con el previsto en el artículo 27, que también son 10 años para la segunda condenación condicional, en el caso que ambos delitos sean dolosos. Tampoco las condenas privativas de libertad cuando hayan pasado 10 años desde la extinción de la pena. Aquí es muy importante el cómputo y por lo tanto saber cuándo se extinguió la pena, porque pasado 10 años de la extinción de la pena en las condenas a pena privativa de libertad, esas condenas no se pueden informar. Y estos 10 años coinciden con los 10 años que prevé el artículo 50 infin a los efectos de tener en cuenta la pena anterior para la declaración de reincidencia. Obviamente que en este cómputo, para calcular la extinción de la pena puede ser también por prescripción, puede ser por la extinción de la pena puede haber ocurrido también o porque se agotó, se cumplió, o porque hubo un indulto, hay que tener en cuenta la conmutación, hubo una amnistía o hubo una prescripción de la pena. En las condenas a penas de multas y de inhabilitación tampoco podrá informarse la condena cuando hayan pasado 5 años desde la extinción de estas condenas. Ahora bien, existen dos supuestos en que excepcionalmente el juez, por resolución fundada, si fuera estrictamente indispensable, puede, sin embargo, formular o efectuar la información. ¿Cuáles son esos supuestos? Cuando medie consentimiento del propio interesado, porque a lo mejor necesita el informe en una causa, qué sé yo, de familia, en un proceso civil, o cuando, por resolución fundada, el juez requiera, digamos, esa información en un proceso, motivo fundamente, digamos, la necesidad de la información concreta como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial. Luego el artículo establece que los tribunales, y esto tiene mucho que ver, tendrán que informar o comunicar a los organismos de registros, obviamente, la fecha en que se hayan extinguido las penas perpetuas, la fecha en que se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condicionales o de cumplimiento efectivo, cuando se cumpla totalmente la pena de multa o en caso de sustitución al efectuar el cómputo de la prisión impuesta o cuando se declare la extinción de las penas en los casos previstos en los artículos 65
68 y 69. Es decir, que esta obligación de informar es a los efectos precisamente de que los registros tengan claramente en cuenta la fecha en que se extinguieron las penas, las condenas, esto es necesario porque además forma parte de todo un sistema, que el sistema de pena tiene impacto, tiene incidencia en el sistema de pena única prevista en el Código Penal. Bueno, obviamente cuando uno requiere una información de este tipo puede tener que ver porque esté la información necesariamente vinculada a una segunda condena condicional, a una unificación de condenas porque hubo un concurso de delitos, una unificación de penas, o porque sea necesario declarar reincidente, más allá de la cuestión de su validez constitucional, o multireincidente, o porque sea necesario revocar una condena condicional, o porque sea necesario revocar la libertad condicional, o porque se interrumpa, digamos, la prescripción de la acción o de la pena por la comisión de un nuevo delito, o cuando prescriben, digamos, las penas, o prescribe la acción de la pena, o a los efectos del artículo 41, inciso 2. Normalmente estos registros y esta información se necesita a todos estos efectos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de acuerdo al artículo 51, obviamente esta información solo podrá darse dentro de los términos que prevé el artículo. Cuando se trata de condenas, solo podrá darse la información siempre que no hayan pasado 10 años desde la sentencia condenatoria en las condenas condicionales, siempre que no hayan pasado 10 años desde la extinción de la pena en las condenas a pena privativa de libertad, siempre que no hayan pasado 5 años en las penas, en las condenas a penas de multa e inhabilitación desde la extinción, digamos, de la pena de multa e inhabilitación. Y esta información acepta como excepción el consentimiento del propio interesado o eventualmente la necesidad de prueba en un proceso, supongamos de familia, en un proceso civil, y que el juez necesite de manera indispensable, digamos, y fundamente además el pedido precisamente en la necesidad de evaluar ese antecedente. Por último, no hay ninguna duda de que si uno analiza hace una interpretación integrada del artículo 27 con el artículo 51 del Código Penal, la posibilidad de una tercera condena condicional o una cuarta condena condicional en el sistema jurídico argentino es absolutamente viable, porque obviamente extinguida la condena y pasado 10 años, ya esa condena no se puede informar, esa condena condicional, sea la que fuere. Por lo tanto, el sujeto, frente a un nuevo delito que tenga una pena que no supere los 3 años, podrá pedir y podrá eventualmente ser condenado de manera condicional en su vida por tercera o por cuarta vez. Y lo mismo puede ocurrir en el caso que la persona haya cometido el hecho, el nuevo delito, dentro de los 7 años, por ejemplo, de la sentencia condenatoria, pero por ese nuevo delito sea condenado a los 5 años, cuando ya pasaron los 10 años de extinción de la primera sentencia condenatoria y por lo tanto no se puede informar. Si uno repara en la posición de 3 de los 5 ministros que votaron en el caso Romano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supongo que se lo darán cuando vean el tema de unificación de penas, podrán advertir de que además esta interpretación que estoy planteando es totalmente viable. Pero lo que no hay duda es que pasados los 10 años, al no poder contar con el antecedente, porque caduca el registro a los efectos de informar el antecedente, se podrá obtener una tercera o una cuarta condenación condicional. Finalmente, la norma prevé, en el último párrafo, prevé una suerte de delito especial en la parte general del Código, un hecho no demasiado usual, de que un tipo penal especial, un delito, se regula en la parte general, pero bueno, lo hace a los efectos de que quede claro que la violación de esta prohibición de informar hará incurrir a el funcionario público, a la persona que
la realice, la concrete en el delito de violación de secretos previsto en el Código Penal, en el artículo 157, siempre que no constituya la actividad de esta persona un delito más severamente penado. De modo que esta violación de la prohibición de informar está sancionada por la propia ley penal con la eventual aplicación de la pena del delito de violación de secretos, obviamente previo juicio contra la persona que haya incurrido en esa violación de la prohibición de información.